Bien, ¿qué tal compañeros? En esta nueva ocasión les voy a proponer mi solución para este problema, el cual pues fue presentado en el examen rápido anterior, para lo cual pues antes de comenzar con la suposición de la supuesta resolución de este problema, pues igual vuelvo a poner aquí las propiedades de una transformación lineal porque precisamente con ellas es con lo que se va a comprobar o se va a tratar de comprobar que este problema es verdadero, ¿no? Esta situación es verdadera. Entonces, pues igual están aquí, las pueden revisar, no las voy a explicar de nuevo. Entonces, pasemos a la preposición. Bueno, entonces el problema nos muestra que sean b y c números reales y sea p un polinomio, demostrar que esta transformación, la cual pues le introducimos un polinomio, como aquí podemos ver, y el resultado que nos da es un vector de 1 por 2, en el cual este es un componente y este es el otro componente. Está separado por una coma. Entonces nos dice que es una transformación lineal si b y c es igual a 0. Bajo estas condiciones, esta transformación tiene que ser lineal. Entonces, pues es lo que vamos a comprobar. Para ello, pues primero vamos a aplicar la primera condición, que sería la transformación, y la vamos a aplicar a dos polinomios, los cuales van a ser p de x y g de x. Aquí están. Entonces, primero vamos a analizar qué pasa si yo hago la transformación a la suma de los dos polinomios en conjunto. Sustituyendo, nos queda de esta manera, en la que yo estoy sustituyendo p de x y g de x en cada uno de los espacios en los que se sustituye. Y entonces este es el resultado de la transformación a la suma de los componentes. Y bien, en la siguiente pantalla pues aparece la transformación de un polinomio más la transformación de otro, es decir, por separado. Con lo cual yo tengo que comprobar que este resultado es igual a este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a comprobar eso? Pues los comparo, ¿no? Pero para ello voy a hacerlo término por término, para que vayan viendo bajo qué condiciones se cumple y bajo qué condiciones no. Entonces, primero vamos a comenzar con esta parte donde está este término, el cual contiene a b, ¿sí? Entonces, noten que esta parte que está aquí es esta primera, y yo la estoy igualando a la otra parte, la cual me resulta de la suma de las dos transformaciones. Bien, entonces yo tengo que comprobar primero que esto es igual, ¿no? Entonces, noten que estos términos, si yo saco factor común a b, estos términos para nada son iguales. P de 1 más g de 1 y multiplicado por p en 2 más g en 2. O sea, este término de aquí no es igual a este término de aquí. Pero entonces, ¿bajo qué condiciones estos términos son iguales? Pues bueno, estos términos podrían ser iguales solamente si yo cancelo, ¿no? Es decir, si yo cancelo, pues sería 0 y 0, y eso sí es una igualdad. Entonces, ¿cómo cancelo? Pues efectivamente con la primera condición, que b sea igual a 0. Si yo multiplico aquí por 0 y multiplico acá por 0, pues me resulta una multiplicación por 0 de ambos lados, y efectivamente es igual, es decir, cancelaría toda esta parte, ¿no? Entonces, esa es la primera opción. B tiene que ser igual a 0 para que esta parte sea pues una transformación lineal, el que tiene multiplicando a B. Los otros, pues este 3p en 4 y este es una derivada, pero notemos que como ya se está multiplicando por una constante, en este caso sería 3 y 5, si yo sigo multiplicando por otra constante, por ejemplo 15 o no sé, 10, si yo multiplico por 10, sigue cumpliendo el principio de una transformación lineal, o sea, no afecta para nada. Igual en esta
en esta parte, ¿no? Dijimos que si b es 0, si yo multiplico por 10 sigue siendo 0, entonces sigue siendo una transformación lineal. Entonces, bajo esas condiciones, cumple los dos requisitos de una transformación lineal. Entonces, esta parte que está aquí, ya quedó comprobada, ¿no? Pero nos falta otra parte, que es la del otro componente, esta que está aquí. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, para esta parte anterior, dijimos que esto se cumplía bajo la condición de que b fuera igual a 0. Pero ¿qué pasa si b es distinto de 0? Por ejemplo, 5 menos 2. Bien. Entonces, vamos a ver. Si b fuera distinto de 0, este término, que era el que estaba multiplicando a la b, y este término tendrían que ser iguales. Y dijimos que visualmente no son iguales. Pero entonces, ¿bajo qué condición estos términos son iguales? Pues eso es bajo la condición de que p evaluado en 1 sea igual a menos g evaluado en 1 por p evaluado en 2 sobre g evaluado en 2. Esto es simplemente con despejes, entonces aquí no voy a explicar el desarrollo, pero pues bajo esta condición esta igualdad se cumpliría. Entonces ahí ya depende de los polinomios, de cómo son evaluados, pero bajo esta condición y b distinto de 0, si es una transformación lineal, ¿no? Lo pueden comprobar, pueden agregar los polinomios, tal que 1 evaluado en 1 pues sea igual a este de acá, ¿no? Y efectivamente pues se cumple. Entonces ese es el primer escenario. Ahora vamos a pasar al otro componente, que es el de la integral. Bien, es este componente, el cual pues si notamos es una integral definida de una función multiplicada por un x al cubo, y además se le está sumando un término, ¿no? Que ya no es de la integral, porque aquí vemos que está el dx, pero tiene una constante c y un seno, ¿no? Dentro de la función. Entonces, para vamos a batallar un poquito más, pero igual podemos llegar a la respuesta. Entonces, igual primero voy a aplicar la transformación a los dos componentes por separado, a los dos polinomios, perdón. Aplicando la transformación tenemos esto. Aquí estoy juntando p de x más g de x, y en este caso p en 0 más g en 0. Bien, entonces aplicando la transformación por separado me queda de esta manera. Aquí tengo p de x, seno de p en 0, y acá tengo g de x y g en 0. ¿De acuerdo? La estoy aplicando por separado. De igual manera yo tengo que comprobar que esto de aquí es igual a todo esto de acá. Bien, vamos a eso. Para empezar, tenemos que pues comprobar de ese término, ¿no? Primero voy a irme con esta parte, que es la integral definida solamente. Ahorita vamos con el seno. Pero bueno, para esta parte, notemos que sí se cumple, porque ya simplificado nos queda de esta manera. Y notemos que si esta x cúbica yo la multiplico por cada polinomio, pues nos queda de esta manera, ¿no? Nos queda exactamente igual. Y aquí solamente podría separar las integrales definidas, que ya sabemos que es una propiedad de las integrales, y efectivamente me queda este resultado de aquí. Eso es pues visualmente comprobable, ¿no? Ahora vamos a ir con este término de acá, el que nos falta, el c seno del polinomio evaluado en 0. Bien, entonces para esta parte y última, veamos que esto tiene que ser igual a esto para que se cumpla que es una transformación lineal. De nuevo nos pasa algo como en el ejemplo anterior. Si yo quiero que esto se cumpla, fácil, cancelo, y me queda 0 igual a 0. Se acabó. Eso implicaría que c, aquí lo voy a escribir, que c sea igual a 0. ¿Sí? Si c es igual a 0, se cancela, no existe ese término, y efectivamente es una transformación lineal. Pero ahora vamos a ver qué pasa si c
es distinto de 0. ¿Sí? Si es una constante, un 1, un 2, un 1000. Bueno, entonces en este caso yo tengo que comprobar que eso da igual si C es diferente de 0. Bien, entonces yo aquí saco la C de este término como factor común y me queda C multiplicado por todo esto, ¿no? Bien, cancelo la C, pero dijimos que va a ser un término diferente de 0, por eso la cancelo, pero todo lo demás se sigue manteniendo. Y me queda esta expresión de aquí. Entonces noten que yo tengo el seno de dos polinomios igualado con el seno de uno más el seno del otro. Eso se cumple con trigonometría, pues no se cumple, ¿no? Es decir, no es una regla que el seno de dos variables es igual al seno de uno más el seno del otro. Eso es falso. Pero hay una condición bajo la que sí se cumple. ¿Cuál sería esa condición? Bueno, aquí yo puedo notar que, por ejemplo, el seno de 0, es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Ahí disculpen las notas. Bien, el seno de 0 es igual a 0. Entonces, si yo consigo que aquí sea igual a seno de 0 y acá seno de 0 más seno de 0, pues se cumple la igualdad, ¿no? Porque estoy igualando 0 con 0. De otra manera no puedo hacer que esta igualdad se cumpla. Entonces, por ejemplo, supongamos que P en 0, es igual a 0, ¿no? Entonces, y por ejemplo, supongamos que G en 0 es igual a, no sé, a 20. Un ejemplo. Que son números, ¿no? Porque estamos evaluando un polinomio en 0, ¿no? Bien, entonces aquí en esta parte tendríamos, por ejemplo, seno de 0 más 20, seno de 20. Y acá en esta parte tendríamos seno de 0 más seno de 20. ¿Sí? Seno de 0 sería 0 y me queda seno de 20 y acá sería seno de 20, ¿no? Un ejemplo. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esto sí se cumple. O sea, hay una condición bajo la que sí se cumple. Pero ¿cuál es esa condición? Bien, pues la condición es que P evaluado en 0 sea igual a 0, o que G, o bien G evaluado en 0, sea igual a 0, ¿no? Si yo consigo que esto se cumpla, esto sí me puede dar una igualdad, y entonces por lo tanto sí me daría una transformación lineal. ¿Sí? Si yo los dos me dan evaluados en 0 igual a 0, pues da lo mismo, ¿no? Porque igual estoy cancelando todo el término, pero de otra manera, ya no con C igual a 0, sino con que estos dos polinomios evaluados en 0 me den igual a 0, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones es una transformación lineal. La segunda propiedad, que era la constante multiplicada por la transformación, pues evidentemente se sigue cumpliendo, ¿no? Si yo aquí agrego una constante k y acá agrego una constante k, se sigue cumpliendo bajo estas condiciones, ¿no? Es lo mismo. Eso ya está de más que lo compruebe, se cumple. Entonces, conclusión. La transformación anterior es lineal si B es igual a 0 y C es igual a 0. Esto ya quedó comprobado. Pero también es lineal si B y C son distintos de 0, pero además que P evaluado en 1 sea igual a esta expresión y que también P evaluado en 0 sea igual a 0, o bien que G evaluado en 0 sea igual a 0. Sí, se tiene que cumplir todo esto para que sea una transformación lineal. Entonces, bueno, esta es mi propuesta para la resolución del ejercicio. En caso de que haya un detalle, un error, pues igual acepto sugerencias, los pueden dejar en los comentarios. Y pues esto sería todo, y pues gracias por la atención.